noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Muy buenos días tengan todos. Qué precioso día el que Dios nos ha regalado en este 31 de mayo del 2020. Y aunque la brisa esté fresca, la presencia de Dios es igual en nuestras vidas. En esta mañana es un placer, un honor poder estar delante de ustedes una vez más, compartir la palabra del Señor con ustedes. Y de veras que me siento hasta un poco familiar ya con cada uno de ustedes, porque sé de que Dios de maneras incomprensibles nos usa para su honra y su gloria, y también a ustedes. Y por eso le doy gracias a Dios, porque sé de que Dios les ha llamado para algo especial. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor, pero también quisiera decirles que aunque cambiamos un poquito de escenario, pensamos hoy en día hacerlo más al aire libre, porque de esa manera pues vivimos los tiempos, estamos en vivo y en directo, así que espero de que ahí donde esté en su casa usted pueda encontrar un rinconcito, un lugar enfrente del televisor, de su celular, de su tablet, lo que sea. En realidad este es el tiempo de ofrendarle a Dios ese tiempo que nos da para su honra y su gloria. Así que vamos a empezar con una oración en esta mañana. Oremos así. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de un nuevo día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con tus hijos. Te agradezco, Señor, por tus bondades. Te agradezco, Señor, por tu misericordia en usarme a pesar de mis errores, Señor. Que tu palabra en esta mañana pueda ser inspiración divina. Que mis labios, Señor, mis pensamientos y sobre todo, Padre, el discernimiento que tú nos das. Que tu palabra, Señor, me hable primeramente a mí y que posteriormente, Señor, también pueda fluir en la vida de mis hermanos. Que tu iglesia, Señor, y cuando digo iglesia, Padre, tú sabes que me refiero a todos aquellos que creen en ti, que te reconocen como Dios, que han entregado, Señor, su vida a ti, que han rendido, Señor, su vida a ti, y que tú les has reconocido, Señor, como hijos. A ellos, Padre, una bendición. Que sea de bendición tu palabra en esta mañana. Que sea, Padre, tu palabra como ese bálsamo, Señor, refrescante, que sana nuestras heridas, Señor, que restablece nuestras fuerzas y afirma, Señor, nuestra fe. Gracias, Padre, por tu presencia siempre en nuestras vidas y en especial, Señor, en esta mañana. Entregamos, Padre, este tiempo en tus manos porque lo hacemos como una ofrenda a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, pastor asociado de la Iglesia Bautista Redentora en la ciudad de Toronto. El día de hoy no tenemos el banner que normalmente tenemos, pero sí tenemos lo más importante, que es Dios. Y donde 1, 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y en esta mañana no cabe duda de que también sabemos de que ahí donde usted está, en su casa, qué sé yo, tal vez en el trabajo, manejando, escuchando la palabra del Señor, Dios también está con usted. En esta mañana el Señor puso en mi corazón un tema que yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que
batallar con él. Y es cuando la vida es incierta, no es cuando la vida es segura, cuando el futuro es seguro, no, es cuando la vida es incierta. Y por ahí hay un dicho popular que en realidad no dice la verdad, pero que muchos lo aplican sin saber necesariamente por qué. Y es aquel que dice, si la vida te da limones, hagamos limonada. ¿Sí? ¿Lo conoce, verdad? Yo sé que sí. Pero lo curioso es de que, aunque muchas veces decimos cosas como esas, no nos ponemos a reflexionar exactamente lo que estamos diciendo. Y el día de hoy quisiera compartir lo que el Señor puso en mi corazón, primeramente para mí, porque creo que la palabra del Señor tiene que hablarnos a nosotros primero, como siervos de Él, y también a su iglesia, porque de eso se trata. Como estudiábamos esta semana, cuando el apóstol, cuando Juan el Bautista se dio cuenta y sus discípulos vinieron a él y dijeron, Juan, mira, Rabí, aquel que tú bautizaste tiene más discípulos que yo. Y Juan les dijo, mi gozo está completo, porque no se trata de mí. Él es el novio, él es el importante. Él necesita crecer y yo necesito menguar. Y en esta mañana yo sé de que tampoco se trata de mí, se trata del Dios Altísimo, y a Él es el que le debemos dar honra y gloria. Pero cuando la vida se nos vuelve incierta, así como en esta pandemia en la que vivimos, tenemos la tendencia nosotros a reaccionar de diferentes formas. Y como creyentes somos llamados a reaccionar de cierta manera que afirme nuestra fe. Así que el día de hoy quisiera compartir con ustedes, como les dije, la lectura central, si quiere un pasaje bíblico, se encuentra en Mateo 8, del 23 al 27. Y yo sé que usted la conoce muy bien. El texto bíblico nos narra un hecho en el cual los discípulos junto a Jesús se ven abrumados, hasta con miedo de muerte por una tempestad inesperada en sus vidas. Y interesante lo que Dios dice en su palabra al respecto. Pero cuando nosotros también nos sentimos de igual forma en la vida, es importante que nosotros reflexionemos en cuál es la respuesta que Dios quiere a nosotros. Me dice mi esposa de que está haciendo un poco de viento y espero que ustedes escuchen bien, pero lo vamos a hacer así y me voy a acercar un poco más al micrófono para que ustedes puedan escuchar mejor. ¿Ok? Bueno, entonces dice la palabra de Dios en Mateo 8, del 23 en adelante. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. ¿Se imagina usted estar en esa barca y subirse a ella en el mar de Galilea? Y de repente, un día así como este, de que está soleado, tal vez un poco de brisa, tal vez un poco fresco, pero no hay nubes. O sea, los discípulos vieron y no, obviamente nadie dijo, Señor, pero mira, antes de subirnos a esa barca, ¿no crees que deberíamos orar por las nubes? Porque parece que se aproxima una tormenta. Es que no había indicio, no habían señas, no había absolutamente nada que les indicara a los discípulos que una tempestad se acercaba. Y es porque dice la historia que si cuando vayamos a Jerusalén, porque nótese que nos quedamos con las ganas de ir este año, pero en el mar de Galilea, que está rodeado por montañas, es muy común que de la nada, inesperadamente, se formen tormentas que se cuelan del norte entre las colinas y caen y entran al mar de Galilea inesperadamente. Y me imagino a esos discípulos la angustia, la aflicción que experimentaron al ver que las olas no simplemente
meneaban la barca, sino que eran tan grandes que dice que caían con ímpetu sobre la barca y la barca estaba por hundirse. Y ahí perecían todos. Jesús, ¿qué hacía? Dormía. ¿Cómo es posible que Jesús durmiese ante tan eminente peligro de vida? Y la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué es lo que le aflige? ¿Qué es lo que le aflige el día de hoy? ¿Será tal vez esta pandemia que parece no tener fin? ¿Que llegó inesperadamente a nuestras vidas? ¿Que de la noche a la mañana nos cambió todo? ¿Que no la vimos venir? ¿Que nadie en realidad la predijo con tanta certidumbre, aunque hay unos ahí que dijeron algo al respecto? ¿Qué nos aflige? Nos aflige quizás el hecho de que nos podamos contagiar del coronavirus y tal vez morir. Hay personas que yo sé que todos estamos confinados en casa, pero hay personas que se atemorizan de contagiarse con el virus y le tienen temor a la muerte. ¿Y qué hacía Jesús cuando los discípulos se sentían así? Dormía tranquilamente. ¿Qué te aflige? Si no es contagiarte, si no es la muerte, será tal vez la recesión que muchos expertos en Norteamérica están y alrededor del mundo también predicen que se aproxima o se avecina después de esta pandemia o como secuela de haber cerrado la economía mundial. ¿Será el hecho de que nuestros trabajos no están tan seguros como lo estuvieron en otro tiempo? Y nótese que no estoy diciendo esto de una posición donde yo me siento seguro y blindado de todos esos temores también. No, yo creo como persona, como humano, también vivo las mismas circunstancias que ustedes están viviendo. Quizás la única diferencia que tenemos nosotros acá en Canadá es que aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos los medios, pero nunca nos ha faltado pan sobre nuestras mesas. Como tal vez otros hermanos, otros creyentes en Latinoamérica, donde los gobiernos no tienen programas sociales para asistirles de igual forma. Al otro día veía lo que en El Salvador se estaba haciendo, que quizás es uno de los pocos países en Latinoamérica que tienen un presidente creyente, cristiano. Y por primera vez en muchos años fue distribuida una canasta de bienestar social. Y habían ahí, cuando veía un reportaje, unas 4 bolsas de harina de maíz para las tortillas, porque es el alimento básico para el salvadoreño. Y habían ahí 5 latas de atún. Y el otro día justamente yo iba al supermercado y uno aquí se puede decir, se da el lujo de comprar lo que uno quiera con poca plata. Y cuando después hacía comparación, me dolió mi corazón, porque me puse a pensar de que allá en El Salvador esas 5 latas de atún quizás a una familia de 5 le durarán para 1 o 2 tiempos de comida, pero no para mucho. Y aún así no se quejan. Nosotros definitivamente, aunque tal vez nuestros trabajos no estén, aunque tal vez no tengamos las mismas formas de entrada de dinero, de income a nuestros hogares, pero no nos falta nada, estamos ahí. Pero no obstante, hay muchos dueños de negocio alrededor del mundo que tuvieron que cerrar sus oficinas y ahora se ven con las penas o la realidad de que tal vez muchos de ellos no volverán a abrir sus negocios, que la fuente de trabajo se secó de la noche a la mañana y eso les atemoriza. Las deudas. ¿Cuántos negocios, cuántas personas no se endeudaron, tal vez comprando una casa, tal vez comprando un carro, tal vez haciendo una inversión en un nuevo negocio,
solo para tener que cerrarlos 7 días o 5 días después. Y ahora tener que estar pagando arrendamiento por esos negocios que continúan cerrados. Y yo sé que hay razones en nuestras vidas para sentirnos de la misma forma en que se sintieron los discípulos en esa barca, en un día que no se esperaban tener que poner sus vidas o que sus vidas entraran en ese peligro. Pero sucedió de la misma forma en que a nosotros también hoy en día estamos pasando la misma incertidumbre en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo entonces nosotros reaccionamos? ¿Nos afligimos? Bueno, déjeme decirle de que si nosotros vamos a la Biblia y tomamos y vemos la Biblia como el punto de referencia de autoridad espiritual en nuestras vidas, la Biblia es donde nosotros encontramos la respuesta que Dios espera de nosotros ante estas circunstancias. Y usando la narración de Jesús, la barca, la tempestad y los discípulos en ella, quisiera llevarle por esos 3 o 4 versículos y mostrarle lo que Jesús esperaba de sus discípulos también. Es la misma respuesta que Dios espera de nosotros en estas circunstancias que nosotros vivimos. Mateo 6, del 31 al 34. Se recordará usted que Jesús dice, no te comportes como los que no conocen de Dios. Ante las circunstancias que nos afligen, que nos agobian, ante esta pandemia, no te comportes ni te rebajes a comportarte como alguien que no conoce en Dios. En otras palabras, no te olvides de Dios. Miren lo que dice Mateo 6, de 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿Le parece conocido? En el tiempo que Jesús dijo estas palabras a la multitud que le escuchaba, también ellos tenían las mismas aflicciones que nosotros tenemos hoy en día. Versículo 32, la primera parte es la parte clave. Los paganos andan tras todas estas cosas. En otras palabras, aquellos que no creen en Dios se preocupan por todo esto. Se preocupan por todo esto porque no saben y no entienden que lo que necesitan es algo que solo que por sus propios medios tal vez ellos no van a poder alcanzar, tal vez no van a poder resolver, pero no tienen otra esperanza. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, ¿se acuerda? Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora nosotros no estamos muertos espiritualmente y somos llamados a ver las circunstancias, el sufrimiento, las pruebas de la vida en diferente luz. Y dice la segunda parte del versículo 32, pero el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Él está al tanto de lo que usted y yo nos aflige. Más bien, continúa diciendo en el versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No te comportes como aquellos que no creen en Dios. Si tú y yo hemos creído en Dios, no nos podemos comportar como que si no existiera Dios en nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos llama a que nosotros no hagamos eso. Así que si tú te has sentido afligido, derrotado, deprimido por todo esto que estamos pasando, porque no sabes cómo vas a resolver tus deudas, porque no sabes cómo vas a ayudar a tu familia que está en México cuando tú no tienes trabajo acá, porque tal vez estás en Latinoamérica y no tienes fuentes de trabajo como para poder sustentar a tu familia, reconoce
y sabe de que Dios conoce tu sufrimiento y no te va a dejar desamparado. Él proveerá. Salmo 46 nos lleva a decir a que nosotros nos quedemos quietos. Dios quiere, la respuesta que Dios quiere de nosotros es que nos quedemos quietos y que reconozcamos quién es Dios en nuestras vidas. ¿Ok? La misma forma de decir las cosas en diferentes palabras. Dice el Salmo 46, versículo 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Cuando nosotros nos encontramos afligidos ante circunstancias como las de hoy, lo importante es mantener la calma, quedarse quietos, pensar actuar no por nuestras emociones, sino por nuestra fe, porque es nuestra fe la que nos mueve a que nosotros tomemos decisiones correctas delante de Dios, a que tengamos actitudes correctas delante de Dios, a que formemos nuestro carácter de acuerdo y a la estatura de Cristo. De eso se trata. Y el Salmo nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Lo que Dios nos está diciendo es que Él usa las circunstancias, Él usa nuestro sufrimiento, Él usa estas pruebas que nosotros vivimos, sean consecuencias nuestras o que estén fuera de nuestro control, sea que nosotros las causamos o que, como la tempestad que cayó sobre la barca, fue inesperada y fuera del control de las manos de los discípulos. Dice: yo seré exaltado, dice el Señor, y de eso se trata. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabe? Cuando nosotros reconocemos y llegamos a entender estos versículos en nuestras vidas, nosotros encontramos firmeza aún en nuestras debilidades. Encontramos fe en nuestro sufrimiento. Somos fortalecidos en nuestro dolor. Y yo sé de que nosotros dolemos en una u otra manera, en una u otra forma, pero Dios nos llama a que nosotros confiemos en Él. Y regresemos a la barca con Jesús y sus discípulos. Jesús durmiendo y los discípulos atemorizados porque parece de que aquí se les terminó todo. En ese momento creo que esos pobres estaban tan desesperados que dijeron: aquí sí, ya de esta ya no nos salvamos. Aquí estamos frente a la muerte, y veían esas olas y aquí ya no tenemos escapatoria. Y en el momento de angustia, en el momento de sufrimiento, en el momento donde todo parece estar perdido, se acuerdan de ese Jesús, de ese rabí, de ese maestro que ellos tenían, y van donde Él. Y aquí viene la súplica. La súplica la encontramos en el versículo 25. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se imagina? Esas palabras lo que están diciendo es: Señor, tú eres el único que puedes hacer algo milagroso en nuestras vidas. Tú eres el único que nos puede sacar de este sufrimiento. Tú eres el único que nos puedes proteger de esta pandemia. Tú eres el único que determinas si vivimos o morimos. Tú eres el único que nos puede proveer cuando no tenemos medios para proveer. Tú eres el único que nos puede sacar de estas deudas. Tú eres el único que puedes mantener y hacer de la nada algo en nuestras vidas. Tú eres el único que puede salvar nuestro matrimonio. Tú eres el único que puede sanar a este enfermo. Cuando nosotros llegamos ante Dios con esa súplica, nuestras oraciones no caen en tierra seca, no caen en oídos sordos. ¿Sabe por qué?
Porque Filipenses 4, 6 al 7 dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mire la profundidad de estas palabras. Primeramente dice, no te inquietes por nada. No te inquietes por nada. Dice, en toda ocasión, bueno o malo, no pierdas la calma. Cálmate. Respira, le digo a Ricardo a veces cuando se pone furioso. Y Dios nos dice lo mismo. Aunque las olas sean tan grandes, no mires qué tan grande es el problema. Mira qué tan grande es tu Dios en el que tú crees. Quita tu mirada del problema y pon tu mirada espiritual en Dios, que Él te fortalecerá en toda ocasión. Y aquí viene la clave: con oración. Y la pregunta que me gustaría hacerte es: ¿conoce Dios tu súplica? ¿Conoce Dios tu necesidad? Y si la conoce, ¿cuántas veces se la has llevado en oración? ¿Cuántas veces se la hemos llevado en oración? Porque si oraste una vez, bueno, Señor, como tú conoces todo lo que nos pasa en nuestras vidas, pues te lo voy a decir una vez, y como tú ya lo conoces, pues ya no tengo que decírtelo. No, no se trata de eso. Dios necesita de que tú y yo le llevemos en oración nuestra súplica. La oración es el vehículo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos comunicarnos con Él, para que pongamos y descansemos en Él. Y si tú no usas esa herramienta, serás como el constructor que no usa el nivel. ¿Cómo va a quedar el edificio si no lo usa? Torpe, pando, torcido, y se caerá muy fácilmente. Pero si Dios nos ha dejado a nosotros el compás de nuestras vidas, nos ha dejado la oración como el método para poder comunicarnos con Dios, ¿por qué no hacer uso de eso y llevar ante Él nuestras súplicas y decirle: Señor, solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes sacar de esta, solo tú me puedes proteger? Aunque ande y camine en el valle de la muerte, Señor, tú me proteges. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que no nos inquietemos. Y después viene la promesa que dice que a pesar de que estemos en el sufrimiento, si usted y yo le damos gracias a Dios, imagínese, ¿cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por esta pandemia? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios porque nos hemos enfermado? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios porque perdimos el trabajo? Señor, gracias porque me quitaste el trabajo. Ya no aguantaba a mi jefe. No. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por las deudas que tenemos? ¿Verdad que no? Pero Dios quiere que nosotros le demos gracias a Él en todo momento. Pero no gracias al Señor, gracias porque cometí ese error, porque algunas cosas, como dije, nosotros fuimos los que nos metimos en ellas, especialmente las deudas, tal vez malas decisiones, que no consultamos con Dios, pero ahí estamos parados. Pero Dios quiere que le demos gracias, que le reconozcamos en todo. Y si nosotros hacemos eso y nos aventamos por fe a creerle a Dios en ese aspecto, versículo 7 de Filipenses 4 dice lo siguiente: y la paz de Dios, no la paz que este mundo nos da, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que los demás no van a entender, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes, más bien ora. Es lo que el Señor nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7. No te inquietes, más bien ora.
descansa en Él en oración. No importa cuál sea la aflicción que tengas en tu vida, no te inquietes, llévasela al Señor en oración y mire lo que sucede cuando nosotros hacemos eso. La súplica, los discípulos viendo que todo estaba ya casi perdido, que no tenían otra forma a su alcance. Recuérdese que estos discípulos, Pedro siendo uno de ellos, eran expertos marineros, conocían el agua. O sea, ellos habían hecho todo lo que ellos podrían haber hecho como pescadores. Pero esa tormenta no era nada que estaba al control de ellos, por lo menos desde su perspectiva humana. Pero cuando ellos llevaron y dejaron de ver el problema y se lo llevaron a Jesús, mire la respuesta que Dios da. Mire la respuesta que Jesús da. Y eso lo encontramos nosotros en el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Se calmó la tempestad. Salmo 46 del 1 al 3 nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Se recuerda? Yo sé que sí. Nada de lo que yo estoy diciendo el día de hoy debería de ser nuevo si usted es un hijo de Dios. Dios quiere que nos recordemos, que nos apropiemos de estas enseñanzas en estos momentos, para que no vacilemos como el viento, para que no vacilemos como las ondas del mar, para que no seamos arrastrados por cualquier pensamiento, por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina de hombres, por cualquier noticia que usted ve en Facebook, que muchas veces ni son ciertas, por cualquier teoría de hombres, sino que busquemos su palabra y que de ahí nosotros formemos y tomemos decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes, no temeremos. ¿Alguien me puede dar un amén si me están escuchando? Hermanos, de eso se trata, de que nosotros no perdamos nuestra fe, que confiemos en Dios. Por eso es que Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esa también es nuestra realidad el día de hoy. La razón por la cual nosotros tememos, la razón por la cual usted y yo nos sentimos angustiados, la razón por la cual a veces vemos las cosas, las circunstancias y los problemas de nuestras vidas sin esperanza, es por nuestra falta de fe. Y el Señor nos reprende por eso, porque siendo hijos de Dios, muchas veces nuestra fe es tan pequeña y tan corta de distancia, de vista. Hombres de poca fe es lo que Dios no quiere de nosotros. Eso es lo que Él no quiere que nosotros seamos. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de fe. Ese es el llamado de esta mañana. No pierdas tu fe, no vaciles, sino reposa en ella y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. En otras palabras, permite que Dios te muestre tu poder. No te muestre tu poder, permite que Dios te muestre su poder en tu vida. La respuesta que Dios les da depende siempre en qué tan grande es nuestra fe. La respuesta que Dios nos va a dar en nuestra vida se va a limitar por la fe que usted y yo tengamos en Él. La respuesta, lo repito, la respuesta que nosotros experimentemos en nuestras vidas de parte de Dios
no se va a limitar por el poder de Dios, se va a limitar por la falta de nuestra fe, por la falta de fe en nuestras vidas. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu temor a Jehová? Nuestra fe, la fe nos lleva a encontrar el temor por Jehová. Si nosotros no tenemos fe y si usted no conoce el temor de Dios, usted se está privando y se está perdiendo de la más grande bendición que Dios nos quiere dar con su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios que habita en su vida está ahí para que usted tenga fe y para que usted encuentre el temor de Dios. Para que cuando vivamos vidas y tiempos de inseguridad como los que estamos viviendo, nosotros sepamos en dónde y en qué estamos parados y en quién hemos creído y cómo es Dios capaz de hacer cosas cuando a nosotros nos parecen básicamente ya está todo perdido. Eso es tener fe y poder confiar en Él. Isaías 41:10 dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire la respuesta que Dios dice que nos va a dar en momentos de inseguridad. Dice, yo estaré contigo, presencia. Te fortaleceré, esperanza. Te ayudaré, provisión, y te sostendré. No voy a dejar de permitir que caigas. Solo, si tan solo, más bien dicho, usted y yo estamos dispuestos a darle la oportunidad a Dios de hacer las cosas, a confiar en Él, a tomarnos de su mano y decirle, Señor, necesito tu ayuda en estos momentos, más que nunca, en realidad en todo tiempo. Pero esa es la respuesta que Dios nos da como hijo suyo, como Padre que Él es nuestro, cuando nosotros decidimos desafiar nuestras inseguridades, hacerlas a un lado y confiar en Él. Pero si usted permite que el temor, la aflicción, la depresión lleguen a su vida, una vez arraigadas en sus vidas, usted es más probable que pierda su fe. No le dé cabida a Satanás. No le dé cabida al diablo. Busque de Dios y confíe en Él. Y si nosotros hacemos eso, no solo tendremos respuesta, sino que también encontraremos bendición para nuestras vidas. Y mire lo que Dios dice, y con esto quizás termino, pero la bendición que Dios nos quiere dar es lo más precioso de todo esto. Y dice así: y los hombres se maravillaron diciendo, en el versículo 27, regresando a la barca, regresando con Jesús y la tempestad, cuando ellos vieron de que las aguas se calmaron, cuando ellos vieron de que el mar volvió a su lugar y todo se quedó quieto. Así es el Dios que nosotros tenemos. Dice, y los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se maravillaron del milagro que acababan de presenciar en sus vidas. Pasaron de estar al borde de la muerte a la paz y tranquilidad, a la calma. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso para nuestras vidas? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría pasar de la derrota a la victoria en cuestión de minutos? ¿Verdad que todos? Eso puede suceder en nuestras vidas. No importa cuál sea el problema, si tan solo nosotros empezamos a vivir por fe delante de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Si tú quieres que tu fe crezca, dale una oportunidad a Dios. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida?
Yo sé que sí. Yo creo que todos levantaríamos nuestras manos y decimos, claro que sí, pastor, yo quiero experimentar el poder de Dios en mi vida. Pero ¿estás dispuesto a confiar en Dios? Esa es la interrogante que tenemos nosotros que tener respuesta en tiempos como este. Cuando usted y yo le entregamos a Dios nuestros temores y nos hacemos a un lado, vamos a ver la mano de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando usted y yo no le entregamos a Dios nuestros planes, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros temores, y queremos hacerlas por nuestras propias fuerzas, queremos resolver todo por nuestras propias fuerzas, entonces nos vamos a privar del poder de Dios, de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y nuestra fe, en vez de crecer, se va a quedar estancada. Dios nos libre de cometer ese error. El llamado para nosotros en esta mañana es que nos demos la oportunidad de confiar en Dios, de crecer espiritualmente. Porque hermanos, al fin de cuentas de eso se trata, independientemente en qué tiempos vivamos. Mire, y con esto los dejo, Santiago 1, libro de Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4, dice la razón por la cual usted y yo debemos de entregarle a Dios en fe todos nuestros problemas y todas nuestras angustias. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, produce firmeza, produce crecimiento espiritual. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Constancia y término. O sea, es algo que nos lleva a caminar a nosotros delante de Dios haciendo lo correcto, para que sean ¿qué? Perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y cuando Dios dice sin que les falte nada, está hablando no solo en lo material, sino más importante en lo espiritual también. Nada, en todo el sentido de la palabra, en la amplitud y plenitud de lo que eso significa. La prueba de nuestra fe produce constancia, produce firmeza, produce perfección y produce madurez espiritual. Eso que Dios le dijo a Abraham y que estudiábamos hace unas semanas. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué dice Santiago? Para que sean perfectos e íntegros. Hermanos, de eso se trata. No importa el problema que tengamos, confiemos en Dios. Llevémosle las cosas en oración constantemente, buenas y malas, grandes o chicas, simples o complejas. Aunque nosotros creamos que no hay esperanza, Dios dice, sí, yo soy tu esperanza. Yo soy tu respuesta. Pero Él nos llama también a que usted y yo no seamos hombres de poca fe. Que tengamos y vivamos por fe y que llevemos a Él en oración nuestras angustias y que nos hagamos a un lado para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Y si nosotros confiamos y creemos que y hacemos eso, lo que usted y yo debemos de saber que va a suceder es el milagro, la bendición. Y nos vamos a quedar con bocas abiertas, salivando quizás un poco de la bendición y del gran poder que hemos visto en nuestras vidas de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es cuando usted ve creyentes que dicen, no sé, yo creo en Dios, pero todo esto me parece ajeno. Me parece bonito, pero me parece ajeno. Si te parece ajeno, es porque tu fe no está como debe de estar.
es porque todavía estás confiando en tus fuerzas y no has puesto tu esperanza en Dios. Y mi oración en esta mañana es de que este mensaje, esta palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, para compartirla contigo, te ayude y te lleve a encontrarte con Dios, con Jesús más bien dicho, de una manera más personal, de una manera más genuina, de una manera más auténtica, y de que de esa forma, poquito a poquito, tú vayas depositando tu confianza, tu esperanza, tu vida y tu futuro, tu presente y tu pasado en las manos de Dios. Y que puedas saborear, experimentar en tu vida el poder de Dios. Y verás que si lo haces, si te atreves, y es de valientes, si te atreves a confiar en Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hagamos la prueba. Dios no te va a dejar avergonzado. Nunca lo ha hecho conmigo. Nunca lo hizo en su palabra. No se lo hizo a los discípulos. Y definitivamente no lo va a hacer contigo. Así que no importa cuál sea el problema. No importa cuál sea la angustia. No importa cuál sea el futuro incierto que esté frente a nosotros. El desafío que Dios ha puesto en nuestras vidas como hijos suyos es de que confiemos en Él, de que creamos en que Él hará perfectamente en nuestras vidas antes de que las cosas sucedan. Tener fe o decir, yo sabía que el Señor iba a hacer eso después de que las cosas sucedieron, eso no es fe, eso es incredulidad. Creerle a Dios antes de que las cosas sucedan, aunque estemos al borde de la muerte, eso es tener fe. Y de eso se trata. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, una vez más declaramos de que tú eres el Dios de nuestras vidas, de que tú eres el gran yo soy, de que tú eres ese Dios poderoso que todo lo puede. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque ha tocado nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo sé, Señor, que así como ha sido de bendición para mi vida, también lo ha sido para tu vida. Para la vida, Señor, de cada uno de aquellos que nos escuchan en esta mañana. Que nos escucharán, Señor, a través de esta semana. Así que, Señor, haz que ese río de la fe fluya en nuestras vidas. Llene, Señor, y lave y se lleve todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todas nuestras inseguridades, Señor, de fe, para que podamos ser sumergidos, Señor, en el río de tu Espíritu y que reconozcamos de que tú, Señor, has puesto tu Espíritu Santo, tu presencia en nuestras vidas para darnos seguridad, Señor, en la tormenta. Para que nosotros, Señor, podamos llegar delante de ti con confianza, con seguridad, Señor, de que tú eres el Dios de nuestras vidas, el que hace, el Todopoderoso, el que provee, Señor, el que restablece y el que tiene el control, Señor, de cada una de nuestras vidas, de nuestros futuros, de nuestros presentes. A ti nada se te escapa, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Tú sabes que somos tus hijos. Tú sabes que no somos perfectos, Señor. Pero gracias por usarnos. Gracias, Señor, por la paciencia, por la misericordia que tú tienes. Pon paz, Señor, en la vida de mis hermanos. Bendice, Señor, sus hogares. Bendice, Señor, a todos aquellos que te escuchan, Padre. A todos aquellos que te buscan con integridad, con fe. Porque ¿a quién más iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Amén.
agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar.